Para la clase de ahora de álgebra lineal y vectorial. Entonces vamos a recordar ciertas ideas, ¿verdad? Vamos a recordar un poco de acerca de la multiplicación de números complejos, ¿no? Entonces teníamos que si yo tenía un Z1 que tiene la forma A más BI y un Z2 que tiene la forma C más DI, si yo multiplicaba Z1 por Z2, esto se convertía en una multiplicación parecida a la multiplicación de monomios. Entonces, al tener esto, pues, ¿qué hacía? Multiplicaba esto por cada uno, lo mismo para esta parte y hablamos sobre la distribución A por C más A por DI más BI por C. Vamos a hacer aquí más BI por DI, que esto se convertía en BD y al cuadrado, y esto era -1. Entonces me quedaba de la siguiente manera: AC menos BD más AD más BC, vamos a cambiarlo, por I. Y entonces ahí teníamos la idea de la multiplicación de números complejos, ¿no? Entonces, eh, ¿qué, qué más podíamos obtener? Bueno, tomemos el ejemplo de que si nosotros teníamos este número o estos números, ¿no? Entonces, nos quedaría como 3 más 2i por 3 menos 2i. Entonces, al multiplicarlo, nos queda algo como eh, este por este y este por este. Y además, este por cada uno de los números que se encuentran ahí. Y tendríamos que es 3 por 3 menos, o hagamos más 3 por -2i. Si aquí nos quedaría 2i por 3 más 2i por 2i. Y en este sentido. Y entonces, esto me queda 9 menos 6i para este. Ahora 2i por 3 son 6i positivo. Y aquí son 2, 4i cuadrado. Entonces me queda más 6i más 4i al cuadrado. Pero esto, observen que aquí se simplifica, porque son la misma cantidad, pero con signo diferente. Entonces hacemos simplificación y nos queda 9 más 4 y el cuadrado es -1. Y esto es 9 menos 4, teniendo como resultado, perdón, 9 menos 4. Vamos a ver si me fui en este. Aquí era -2i, perdón. Entonces, -2i y era -4. Entonces, aquí, y esto nos da 13, un número real puro. Entonces, así tenemos nuestro resultado. Entonces, vean que esta parte
Y aquí tenemos em, la idea de el resultado, ¿no? Entonces, aquí es el resultado. Tres. Entonces, esa es la idea de multiplicar dos números complejos. Podríamos tener un resultado, otro ejemplo, en este sentido, tendríamos 3 más 2i al cuadrado. Y entonces esto es como que si nosotros tuviésemos 3 más 2i por 3 más 2i. Y esto se convierte en, nuevamente, empezamos a distribuir, ¿verdad? Este por este y este por este. Y aquí esto por cada uno de los de adentro, ¿no? Entonces observen que me queda algo como 3 por 3 es 9. Vamos a ir indicando para que cuando revisen sepan de dónde salen. 3 por 3 es 9. 3 por 2 y es más 3 por 2 y. Ahora vamos con la parte esta de 2 y por cada uno de estos dos. Y me queda que 2i multiplicado por 3 más 2i multiplicado por 2i aquí. Y entonces me va a quedar algo como 9, 6i, aquí otro 6i para esto. Y para esto son 4i cuadrado. Y ahora me quedaría 9 más 12i más 4 por ¿quién es i cuadrado? Negativo 1. Y entonces esto se convierte en 9 menos 4 más 12i. Y mi número complejo sería 9 menos 4 son 5 más 12i. Y ahí ya tenemos una parte para la eh, multiplicación de números complejos. Entonces, observen que vamos a dar un nuevo concepto y este es el concepto de conjugado de un número complejo. Entonces, ¿qué es el conjugado de un número complejo? Si nosotros tenemos dado z, un número complejo, entonces z tiene la forma de a más bi, entonces su conjugado se denota por, se denota, quiero ver aquí, mm, se denota por z con una barra arriba que implica el conjugado y se define como z barra va a ser igual a menos bi. Entonces, este sería el conjugado de este número. Aquí. Entonces, ese es el conjugado de ese número. ¿Y para qué lo necesitamos? Bueno, observen que si yo multiplico
este número por mi conjugado, z, z conjugado, esto va a ser igual a más bi por a menos bi. Aplicando la multiplicación de números complejos, esto es a cuadrado menos abi más abi menos b cuadrado i. Y entonces esto me queda a cuadrado menos b cuadrado e i al cuadrado es negativo 1. Y esto me queda a cuadrado más b cuadrado. Entonces aquí simplificamos. Bueno, estas mitas. De verdad. Y entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo tengo o multiplico Ajá. ¿Qué quedan? Bien. Lo que sí, para los que estudian, no para los detalles. También el diseño. entonces, observen, si yo multiplico el número complejo por su conjugado, me va a dar directamente la suma del cuadrado de su parte real más la suma del cuadrado de su parte imaginaria. Entonces, esto, ténganlo bien presente, porque lo vamos a utilizar para la operación de división de números complejos. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es tomar esta idea del conjugado y poderlo hacer en función de su número. Entonces, esto ustedes lo vieron anteriormente de algo así, con la idea de diferencia de cuadrados. Cuando vieron álgebra, ¿no? Diferencia de cuadrados. Porque observen bien que tenían uno con positivo, otro número, digamos otra diferencia de números de raíces con la parte negativa, y esto se convertía en a cuadrado menos b cuadrado. Entonces, es como una extensión de la diferencia de cuadrados del caso de factoreo ya a un curso o algún espacio numérico de variable compleja. Entonces, ¿para qué utilizamos la parte de complejos o de conjugado complejo, mejor dicho? Entonces, es por lo siguiente, ¿vale? Vamos a, si nosotros tenemos la división de números complejos, podemos utilizar esa idea de el conjugado de un número. Entonces, ¿cómo hacemos esto del conjugado de ese número? Pero es para café va. Observen Es para café. que podemos hacer lo siguiente. Entonces, vean, vamos a tener la parte de números complejos para la división. Observen lo siguiente. Si tenemos dos números complejos, sea z1 igual a más bi y z2 igual a c más bi, con lo siguiente, con c y d diferente de cero. ¿Por qué? Porque si se hace cero, eh, ya van a observar qué sucede. Entonces, z1 sobre z2, aquí es donde debe de estos. Ambos no pueden ser cero al mismo tiempo porque dividiríamos entre cero. Entonces tenemos la división de a más bi, c más di. Y entonces al hacer esto, yo no puedo realizar la división usual, así como hacíamos en los números reales. Entonces, lo que yo tengo que hacer
es multiplicar por el conjugado de el denominador, perdón. ¿Por qué? Porque al multiplicar por el conjugado del denominador, yo puedo realizar o efectuar esta suma. Entonces, C, el conjugado menos de I sobre C menos de I. Y ahora yo aplico la multiplicación de fracciones usuales, que es A más B I por C menos de I, o sobre C más de I por C menos de I. Y entonces aquí es donde yo empiezo a multiplicar todo para poder resolver la parte de la división para encontrar cómo es que se dividen estos números. Pero como ya habíamos hablado del conjugado complejo, y ven que aquí tenemos el número z y aquí tenemos su conjugado. Esto por la propiedad anterior, ¿cómo nos quedaba? La suma de cada uno, de la parte real al cuadrado, la parte imaginaria al cuadrado, y lo obteníamos en este estilo. Vamos a hacer algo aquí para que nos quepa. Entonces, A por C menos o más A por negativo de I más BI por C más BI por negativo de I, todo sobre, aplicando la idea del conjugado, va a ser, aquí, Z y Z. O sea, abajo nos va a quedar A al cuadrado más B al cuadrado, la parte real al cuadrado, más la imaginaria, ¿no? Entonces, al hacer esta suma, vamos a ver, nos queda algo como A por C más BD, que es parte real, más BC menos AD, que esto es parte imaginaria. Todo sobre A al cuadrado más B al cuadrado. Y ahora, ¿cómo nos queda? Recuerden que el número complejo está definido como Z igual a la parte real más un coeficiente por el I. Entonces, nos va a quedar algo así como No, pero adelante con la cadena. ¿Anda, ves? AC más BD, A cuadrado más B cuadrado, BC menos AD sobre A cuadrado más B cuadrado por I. Y entonces esta es la división de números complejos cuando tenemos dos números. Parte importante, algo tienen que verificar. Uno, cuando yo tengo el numerador, yo lo voy a multiplicar por el conjugado. Entonces, esa es la parte de aquí, el conjugado y la parte del numerador. Entonces, hago todas las multiplicaciones que tenemos que hacer y de ahí nosotros obtenemos el resultado. Entonces, vamos a tener algunas ideas, ¿no? Algún ejemplo para encontrar esta división de números complejos. Entonces, en el ejemplo, tenemos lo siguiente. Tenemos que eh, Z1 va a ser igual a 3 más 2i y Z2 va a ser igual a 2 más i. Entonces yo voy a realizar la división de Z1 entre Z2. Y esto es 3 más 2i sobre 2 más i. Pero recordemos que yo voy a multiplicarlo por quién, por su conjugado de este número en este sentido. Y entonces noten que cuál es el conjugado de este denominador. El conjugado del denominador es 2 menos i sobre
2 menos i. Entonces ahora hago la multiplicación de fracciones y aquí aplico la idea de z por z conjugado. ¿Y qué nos queda? El cuadrado, el primero más el cuadrado del segundo. Y aquí pues ya hago la parte real de, de esto y la parte imaginaria multiplicada por esto. Entonces nos queda algo como em, aquí sería 3 por 2 más 3 por negativo i más 2i por 2 más 2i por negativo i. Entonces resolviendo esto, me queda, esto va a ser 6, negativo 3i, 4i, y esto sería positivo 2, ¿verdad? Porque i por i es i cuadrado, y el cuadrado es igual a negativo 1, y ya obtenemos ese resultado de ahí. Entonces vamos a irlo llenando. Pues sería 6 menos 3i más 4i más 2. Y acá abajo es 4 más 1. Entonces observen que vamos a agrupar solo con el fin de resolverlo. 3i más 4i sobre 5. Y esto es 6 más 2 son 8 menos 3 más 4 es positivo i sobre 5. Pero como tenemos que dejarlo partido, ¿no? Entonces parcializamos la suma 8 entre 5 más un quinto de i. Y de esa manera hemos realizado la división de números complejos. Observen que es sencillo, solo es ir respetando la parte de que vamos a hacer. Entonces, vean, pero en esta parte es, vamos a ver, voy a cambiar color. En esta parte de acá, lo que ustedes deben hacer es el conjugado. Conjugado. Entonces eso sería como lo más, digamos, difícil, entre comillas, encontrar el conjugado de dicho número para poder realizar estas operaciones.